Bueno, mis hermanos, buenos días. Me alegra verlos nuevamente. Gracias al Señor que nos dio un día pues soleado, aunque todos los días son bendición del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hoy vamos a continuar con el capítulo 7 que comenzamos el domingo pasado. ¿Cómo se titulaba el mensaje? ¿Recuerda? Testificando hasta la muerte, ¿no? Testificando hasta la muerte. Bueno, ¿qué estamos mirando para los hermanos que de pronto nos acompañan hoy por primera vez o no han venido los últimos domingos? Estamos mirando Hechos de los Apóstoles. Comenzamos el pasado domingo el capítulo 7. Hemos visto cómo la iglesia ha crecido, cómo la iglesia recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vemos cómo la iglesia está testificando del Evangelio. Y en ese capítulo 7 vemos a un hombre llamado Esteban, el cual predicó del Evangelio, pero estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos, no les gustó su predicación, porque no podían rebatir sus argumentos. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a Esteban, se lo llevaron ante el concilio y lo están interrogando. Le dijeron, te están acusando. ¿De qué lo acusaban a Esteban? De que estaba blasfemando en contra del templo y blasfemando en contra de la ley, y era mentira, porque esta gente había conseguido testigos falsos. Y cuando a Esteban lo interrogan, ¿qué hace Esteban? Esteban ha comenzado a hablarles, a hacerles un recorrido por el Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham, y está relatándoles toda la historia de Israel, toda la historia de Israel. Y eso estamos mirando, mis hermanos, en estos domingos. Y hoy vamos a continuar con los textos. El último texto que vimos el domingo pasado, el último texto que vimos, espérenme por aquí, me ubico, creo que fue 16, 17. Hablábamos de la promesa, ¿no? ¿Se acuerda? Hablábamos de la promesa. Y habían 4 partes importantes de esa promesa, o 4 momentos. ¿Se acuerda cuáles eran? Eso, vea que estudiosos, ¿no? Vea, felicidades, felicidades, ¿no? ¿Sí? Y hoy también, pues el mundo celebra lo que llaman el Día de la Madre, ¿no? Para nosotros la celebración debe ser continua, ¿no? Siempre, ¿sí? Y Dios honra a las madres por su dedicación y su amor, por ese esmero que tienen, ¿no? Y hoy las bendecimos también, y al final vamos a orar por las madres, para que Dios bendiga sus vidas, ¿no? Porque muchas tuvieron que ser madres y padres, ¿no? En algunas vidas de nosotros, ¿no? Entonces las honramos con la bendición del Señor. Eso, mis hermanos. Entonces vamos a continuar, pero antes de ir al texto vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, grande, majestuoso, omnipotente, omnisciente, gracias Dios por todo. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Te pedimos que en esta mañana, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor. Quita toda distracción, Señor, que tengamos en la mente. De pronto preocupaciones, de pronto, no sé, sentimientos negativos, cosas que estén quitándonos la paz, tantas cosas, Dios. Saca de nuestra mente y nuestro corazón esas cosas y permite que nuestra mente se enfoque solo en tu palabra, Señor. En escucharla, en hacerla carne en nuestra vida, en vivirla, Señor. Abre nuestro entendimiento y habla a nuestras vidas conforme a la necesidad que tengamos, Dios. Y que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces la vez pasada, mis hermanos, yo les decía que había una simiente, que es Cristo, una morada eterna que nos prometió en los cielos. Somos una nación apartada para el Señor, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, ¿sí? Eso, mi hermano, anunciar esas verdades, el evangelio a todos los perdidos, ¿sí? Y en Cristo
son benditas todas las familias de la tierra, porque cualquiera que reciba a Cristo como Señor y Salvador será salvo, mire, será salvo. Versículo 18 y 19 de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 7, versículos 18 al 19. Y ahí vamos a comenzar nuestro estudio la mañana de hoy. Que el Señor nos dé fortaleza, porque hoy ya casi no me levantaba. Hoy dije, ¿será, Señor, ya? No, pero ya amanecí un poco, hemos estado como enfermos en la casa. Por eso mi madre, pues les pido oración por ella y por Gina. Pero ya no me levantaba, pero bueno, estar aquí con ustedes me da ánimo, mire, y fuerzas. Dice, hasta que se levantó en Egipto. Hoy seguimos con la clase de Israel, ¿no? Comenzamos la clase de Israel, hoy seguimos con la clase de la historia de Israel. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Esteban está narrando la historia del pueblo, cuando los hermanos vendieron a José, cuando José estuvo en una tierra que no era la tierra de él, bueno, y llegó la familia. Dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Sí, que no se propagase. Entonces Esteban está narrando cuando el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, mire, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Apareció un rey con una característica especial. ¿Qué era? Un rey que no conocía a José. ¿Sí? Un rey que no conocía a José. Y este rey maltrató al pueblo. Fue un rey muy malvado, mire, un rey malvado. Y los engañó también. ¿Y sabe qué hizo? Los obligó a abandonar a los recién nacidos para que murieran. Para que murieran, mire, a los varones. ¿Sí? Todo eso lo encontramos en Éxodo. Cuando usted lee Éxodo encuentra toda esa historia, mire. Este hombre era malvado porque quería que murieran todos los varones, mire. Haga de cuenta hoy en día todos esos dirigentes que aprueban leyes como el aborto para que mueran miles de inocentes, mire. Hombres malvados, perversos, como este rey. Versículo 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés, mire. ¿Y qué pasó? Fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Quién entra en escena en ese momento? Mire, un hombre llamado Moisés. ¿Qué significa el nombre Moisés? Salvado de las aguas, mire, ¿sí? Salvado de las aguas. Y este hombre fue agradable a Dios, mire. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero cuando dieron la orden de matar a todos los varones recién nacidos, Moisés fue escondido por sus padres, escondido para que no lo mataran, mire. Y después fue llevado a las aguas para ser salvado, y en las aguas lo rescató la hija de Faraón y lo adoptó como hijo suyo, mire, a Moisés. Lo adoptó como hijo suyo, ¿sí? Como le digo, esa historia usted la encuentra en Éxodo 2, 5 al 10 habla de esa parte, mire. Y dice que Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Mire, aún los arqueólogos han encontrado ruinas firmadas, y muchas de esas ruinas posiblemente tienen la firma de Moisés, fueron construidas por él, mire. Porque los egipcios se caracterizaban mucho por la parte de construcción, mire. Sí, eran buenos arquitectos, y por eso encontramos pirámides y unas construcciones tremendas que al día de hoy se sorprenden que en esa época hayan podido hacerlas, porque eran bloques inmensos que tenían que mover, mire. Y se hallan inscritas cosas, mire, que los arqueólogos aseguran pueden ser de Moisés, mire. Y dice que era poderoso en palabra, poderoso en palabra. Mi hermano Manuel puede leer Lucas 24:19. Lucas 24:19. Dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras y obras, mire. ¿Sí? Poderoso en palabras y obras. Sí, mi hermano. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo.
Jesús era poderoso en obras y palabras también, mire. Porque más adelante vamos a ver que Moisés era un tipo de Cristo, ¿sí? Un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Más adelante lo miramos, mire. Pero quería hacer alusión a eso, porque Moisés también era poderoso en palabras y obras. Y es interesante ver, ¿sabe qué? Que Moisés tenía problemas al momento de hablar, mire. Tenía problemas al momento de hablar. Era tardo en palabra, dice la Biblia. Tardo en palabra, sí. Y se lo describe como un hombre poderoso en palabras, mire. Es como contradictorio, ¿no? Tenía problemas al hablar, pero era un hombre poderoso en palabras. Porque el Señor era el que hablaba a través de él, mire. ¿Sí? Poderoso en palabras, mire. ¿Sí? Mire, la palabra de Dios para todos, esta traducción dice así de este versículo: Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos, mire. Aunque yo creo que el problema de Moisés de expresar palabras no era tan acentuado, no era tan arraigado, no era tan marcado, posiblemente ese verso también hace alusión, ¿sabe a qué? A que Moisés era un hombre con un testimonio, tanto en sus palabras como en sus hechos. Tanto en sus palabras como en sus hechos. Él tenía la sabiduría de Dios, pero era un hombre de testimonio íntegro, tanto en sus palabras como en sus hechos. Lo que hablaba era demostrado con lo que hacía, con lo que hacía, mire. Y además Dios utilizó a Moisés haciendo muchos milagros delante del pueblo, ¿sí? Que usted los encuentra en todo el recorrido que tuvieron por el desierto y antes, con las plagas y todo. Mire, como decimos nosotros, diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo, mire. Qué difícil, mis hermanos, es hoy en día encontrar personas que respalden sus palabras con sus acciones. Porque generalmente a veces no lo hacen, mire. No lo hacen. Dicen una cosa y hacen otra, mire. Dicen una cosa y hacen otra. No hay acciones concretas en muchas personas, mire. Solo son bla bla y nada de acciones, mire. Pero ¿sabe qué? Nosotros a veces actuamos así. Señor, este año sí, voy a leer la Biblia juiciosamente. Este año voy a estudiar tu palabra. Este año voy a orar más. Pero ¿sabe qué? Al final no lo hacemos. Solo palabras, mire, como dice una canción por ahí. Solo palabras. Qué importante es que nosotros seamos como Moisés, mis hermanos. Que tanto lo que digamos sea igual a lo que hacemos. Si usted le dice a un hermano, hermano, yo voy a orar por usted, usted lo haga. Pero muchas veces no lo hacemos. Hermanito, voy a estar orando por usted. Se olvidó del pobre hermano ahí. Si fuera por sus oraciones, hermano, lo lleva quien lo trajo, mire. Porque a veces no cumplimos. De pronto porque nos olvidamos, no somos constantes, pero debemos respaldar nuestras palabras con acciones concretas, mire. O mejor, no se comprometa. Eso es importante, mire. Es como en los tiempos antiguos, mire. No había necesidad de notarios, no había necesidad de grabarle videos. Antes la palabra que se decía se cumplía y era más importante que cualquier firma. Pero hoy en día, tristemente, ya no es así, mire. Sí, acciones concretas, acciones concretas. En la vida, mire, en la vida de Moisés, ¿sabe qué vemos? Que Dios escoge de lo más vil y menospreciado. ¿Por qué? En ese momento Moisés, ¿quién era? Un simple pastor, mire. Un simple pastor que había estado, ¿cuántos? 40 años en el desierto, mire, como un pastor. Un hombre que estaba en el anonimato en ese momento, en el anonimato. Un hombre que era tardo para hablar, pero ¿sabe qué? Dios lo usaría grandemente, grandemente, mire, grandemente. ¿Qué te limita a servir, mi hermano, mi hermana? ¿Qué te limita a servir? Es que yo soy muy viejo ya para servir, ya soy muy viejo ya. Ay, no, es que yo estoy muy joven para servir. Es que estoy muy joven. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que soy incapaz. ¿Qué te limita para servir? ¿O no será el mundo te limita para servir? Porque no estás comprometido de verdad con Cristo y todavía vives en el mundo haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿No será eso que te limita a servir? ¿O qué te limita, mi hermano, a servir? Moisés era un hombre tardo, mire, para hablar. Un pobre pastor, ya era en el anonimato, pero Dios lo utilizaría grandemente. Y Dios puede utilizar nuestras vidas, mis hermanos, amén. Créalo, créalo que Dios puede usarnos. Mire, también es interesante ver que cuando Dios llama a Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se negó, le sacó excusas, mejor dicho, excusas. Le sacó excusas, no quería.
No quería. Mire, mis hermanos, muchas veces Dios nos llamará a servirlo en cosas que posiblemente a nosotros no nos agraden. Es bonito que a uno lo pongan a hacer lo que es bueno. Mire, ¿cuál es el ministerio más llamativo en cualquier iglesia generalmente? ¿Cuál es? Generalmente es la alabanza, ¿no? Porque es bonito estar, ay, que me escuchen cantar acá, es bonito. O de pronto enseñar o predicar. Pero muchas veces Dios nos puede llamar a hacer cosas en lo que de pronto a nosotros no nos guste. Cuando llegamos a la iglesia hace muchos años acá, el primer ministerio donde servimos fue con los niños. Y mire, yo soy negado para ministerio de niños, de profesor y eso, ¿sí? Pero servimos con amor porque nos gusta servir. Y posiblemente Dios lo llame a usted a servir en algo que no le agrada mucho, pero hágalo con amor. Hágalo con amor, mire. Porque es donde Dios quiere tenerlo, ¿sí? Y no nos sintamos incapaces, mire, porque Dios es el que nos dota, nos da la fuerza, nos ayuda a servir. Nos ayuda a servir, mire. Moisés se había negado, no quería. En la Biblia usted ve hombres que no querían. Mire, cuando Dios llama a Gedeón, ay, no, Señor, yo soy de las familias más pobres, mire, no, yo no quiero, Señor. Cuando Dios llama a Jeremías, ¿qué le dijo? No, Señor, es que soy muy niño. Y Jeremías ya era un hombre, pero no quería. Usted tenga temor cuando llega una persona, yo quiero servir, ¿qué me pueden hacer? ¿Qué quiero? Yo quiero predicar, quiero hacer esto. Tenga cuidado con esas personas, mire, porque posiblemente solo quieren pantalla, solo quieren que los vean, que los admiren. Generalmente los que quieren servir a veces ni quieren siquiera. Pero tenga ánimo, acérquese a los líderes, diga, hermano, yo quiero servir. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué les colaboro? ¿En qué los ayudo? Quiero servir. Pero como vimos con la predicación de Eddie, debe haber unas características importantes, ¿se acuerda? Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, mis hermanos. Pero sírvale al Señor, mire. No se sienta incapaz, mire, no se sienta incapaz. Dios nos ha llamado a servirlo, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pregúntese usted mismo, ¿cuál es su respuesta? Versículos 23 al 29. 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés quiso mediar entre dos israelitas y terminó mal, mire. ¿Quién eres tú? ¿Eres juez gobernante? ¿Acaso quieres matarnos como mataste ayer al egipcio? ¿Y qué le tocó hacer a Moisés? Salir corriendo, mire, salir corriendo. Porque si descubrían que él mató a un egipcio, le iba mal, así sea parte del séquito de Faraón, ¿no? Porque era pues hijo de la hija de Faraón, hijo adoptivo, pero hijo de la hija de Faraón. Mire, cuando Moisés cumplió 40 años, pasó eso. Por defender a los hebreos terminó hiriendo a un egipcio. Pensando que sus hermanos entenderían que Dios lo utilizaría para librarlos. Él dijo: no, mis hermanos me van a apoyar. No sabían ellos, ni siquiera lo apoyaron, mire. Cuando hubo la disputa, ¿qué le dijeron? Tú no eres ni nuestro gobernante ni nuestro juez. Así. Y le tocó irse, mire. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, muchas veces terminamos mal. Esa es la manera de Dios, mire, no a la manera nuestra. Arruinamos las cosas cuando lo hacemos en nuestra voluntad. Las arruinamos como lo hizo Moisés, mire. La intención de Moisés, ¿que era buena o mala? Buena. Pero no era lo que Dios quería. En la mente humana era lo más correcto, mire. Moisés era un hombre aspirante a Faraón, con un alto cargo, mire,
un hombre tremendo. ¿Qué era lo más lógico? Que libertara a su pueblo en esas condiciones. Y eso debe haber pensado Moisés: ahorita yo tengo una buena posición, voy a poder libertar a mi pueblo, mire. Pero los planes de Dios iban a ser muy diferentes, muy diferentes. Por eso, mira, hay mucha gente pastores sobre todo, que dicen: ay, yo me voy a dejar el pastorado y me lanzo a la política, porque Dios me va a usar ahí para traer leyes que ayuden a los cristianos. No, mire, Dios puede ser que ni quiera eso, quiera usarlo ahí como está, como pastor, para llevar más gente al cielo, y no solo a tener una buena vida aquí en esta tierra. No le digo que no haya una persona cristiana que pueda estar en la política, no sé, es un tema muy discutible, pero que un pastor deje el ministerio por meterse allá, eso no es bíblico, y eso no es correcto. Lo que le decía Charles Spurgeon, es rebajarme, decía Charles Spurgeon, mire. ¿Sí? Pero mire, Moisés pensaba que podía libertar a su pueblo con esas capacidades, pero ¿sabe qué? Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Usted piensa una cosa, pero ¿sabe qué? Dios no piensa igual que usted. Dios no piensa igual que usted. La vida de Moisés puede dividirse en 3 periodos, mire, 3 periodos. ¿Y cada periodo de cuántos? 40 años. El primer periodo, ¿cuándo fue? Cuando estuvo en palacio, su nacimiento, cuando fue dejado en las aguas, y su tiempo que pasó en el palacio, instruyéndose, mire, instruyéndose, cerca a Faraón. El segundo periodo, ¿cuándo fue? Cuando fue exiliado a Madián, cuando estuvo en Madián, 40 años, y allí engendró a 2 de sus hijos. ¿Cómo se llamaban esos hijos de Moisés? A ver si se acuerda. Gerson, ¿y el otro cómo era? Eliezer, sí, o Eleazar. Sus 2 hijos, mire, ahí los engendra en Madián. Y el tercer periodo de 40 años, que incluye los acontecimientos que narra Éxodo, todo ese peregrinaje que hicieron por el desierto, mire. Si usted ve la vida de Moisés, tuvo 40 años en palacio, mire, preparándose. Pero esa preparación no era para libertar al pueblo. Los segundos 40 años fueron los que de verdad lo prepararon, mire. ¿En dónde? En un desierto polvoriento, cuidando unas ovejas, mire. Usted dirá: pero no, pues ¿cómo? Para Dios los caminos nuestros no son iguales, mire. No son iguales, mis hermanos. Todos son iguales. Dios quería libertar al pueblo, ¿sabe qué? Por su mano poderosa, para su gloria, para su gloria. Por ello despojó a Moisés de todos los recursos que tenía en ese momento. ¿De qué lo despojó? De poder, de posición, de prestigio y de riqueza. Le quitó todo. Cualquiera podía decir: no, Señor, pero ¿cómo así? Ahora ya no tengo nada, ¿qué hago? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque el Señor se vale de personas que no tienen recursos algunos. Y ahí el Señor se gloría más, se gloría más. Quitó todo orgullo del corazón de Moisés. ¿Se imagina a un Moisés orgulloso por ser faraón libertando al pueblo? Yo le aseguro que no se aguantaba a ese pueblo. Y cuando el Señor le decía: Moisés, voy a destruir a este pueblo, Moisés le decía: hágale, destruya a ese pueblo. Porque había orgullo en su corazón, autosuficiencia. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Le quitó todo eso, mandándolo 40 años a cuidar unas ovejas, mira, después de haber sido el gran Moisés de Egipto. Tremendo, ¿no? Quitando todo orgullo, reduciéndolo de un importante egipcio a un humilde pastor, porque la misión que le esperaba a Moisés era demasiado grande. Mis hermanos, a veces Dios también tendrá que hacer lo mismo con nosotros, quitarnos el orgullo, la autosuficiencia, para que le sirvamos. Porque ¿sabe qué? Muchas veces nosotros nos creemos: es que uno llega a la iglesia, yo ya sé eso que enseñan ahí, yo ya conozco todo eso, yo sé más que los que enseñan ahí, yo debería ya estar sirviendo ya aquí en esta iglesia, yo debería ser el pastor ya de esta iglesia. No, y que es que me tienen hay que ayudando a arreglar sillas, yo debería estar enseñándoles aquí en esta iglesia. Porque hay orgullo en nuestro corazón, autosuficiencia. ¿Sabe qué tiene que hacer el Señor? Quitarnos eso, limpiarnos de todo eso, dejarnos totalmente sin recursos, y después venga y sírvame. A veces tiene que hacer eso, mis hermanos.
Quitar toda altivez del corazón para que nuestro corazón sea humilde y sencillo delante del Señor. Recordando que nosotros somos simples vasos de barro que el Señor usa. Simples vasos de barro. Nunca, mi hermano, se crea que es la última Coca-Cola del desierto, mire. Somos simples vasos de barro que el Señor usa. ¿Valemos delante del Señor? Claro que sí. Pero nunca creamos que somos autosuficientes y que no dependemos de Él. ¿Qué pudo pensar Moisés en esos 40 años? ¿Qué se imagina usted en el desierto? De pronto que Dios se olvidó de él, que ya todo había terminado, que ya no había nada que hacer. De pronto frustración. ¿O sabe qué pudo haber sentido Moisés? Comodidad. Ay, ya no tengo que estar allá, ya al pueblo allá verá cómo se las arregla, yo estoy acá con las ovejas, pues relajado y tranquilo, mire. Pero el Señor lo vino y lo llamó. Venga, Moisés, para acá, que lo necesito. Posiblemente pensó eso Moisés, mis hermanos. Posiblemente. Pero la prueba más grande estaba por venir en la vida de Moisés, mire. Tendría que lidiar con más de 2 millones de personas. ¿Y sabe qué? La mayoría eran rebeldes. ¿Usted qué hubiera hecho en caso de Moisés? Yo creo que me iba del país, mire. ¿Sí? Me iba del país, ¿no? Pobre Moisés, mire, como les decía la vez pasada, ¿no? Rebeldes. Señor, si yo tuviera esto, yo te serviría, Señor. Señor, si yo tuviera dinero, te serviría. Señor, si yo fuera más inteligente, te serviría. Señor, si yo tuviera tiempo, te serviría. A veces sacamos excusas simplemente, mis hermanos. Excusas. Así no tengamos nada, mis hermanos, podemos servir al Señor. Porque el Señor se place en usar vasos de barro que no tienen recursos. Que no tienen recursos, mire. Vasos de barro débiles, falibles, desprovistos de todo recurso. Así que esa no es una excusa para nosotros, mire. Dios puede utilizar nuestras vidas. Mire la vida del Señor Jesús, mire. El Señor Jesús podía escoger a sus discípulos de hombres intelectuales que había en Jerusalén. Hombres inteligentes, hombres ricos. Pero ¿sabe qué? Se valió de pescadores, se valió de gente del vulgo que era despreciada, desechada, se valió de hombres invisibles como muchos de nosotros éramos, mire, para servir. Porque el Señor se place, miren, hacer eso. Yo les decía en una predicación alguna vez, ¿qué tal los evangelios hubieran sido escritos por esos hombres ricos intelectuales? La gente hubiera dicho, ah, sí, los escribieron hombres sabios. Pero ¿sabe qué dicen los incrédulos hoy en día? Eran simples pescadores. ¿Cómo pudieron haber escrito eso tan profundo? Eran unos pobres pescadores, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mira. Tremendo lo que hace el Señor, ¿no? Versículo 30 y 31. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de la zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Mire, ¿qué sucedió? Esteban está narrando el llamado de Dios en la zarza ardiente, mire, uno de los acontecimientos más representativos que hay en la Biblia. ¿Y sabe qué es lo interesante? El ángel que se le apareció era el mismo ángel de Jehová, o el mismo Jesucristo antes de su encarnación. Lo que llamamos nosotros una teofanía o una cristofanía, una aparición de Cristo antes de encarnarse. Mire, se le apareció y lo llamó. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Vamos a mirar qué le dijo. Versículos 32 al 35. ¿Qué le dijo el Señor en medio de la zarza? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía ni a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ojo con esa palabra, mis hermanos. Él no dijo, y he descendido para que tú los libres. He descendido para librarlos yo, dice Dios. Yo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a que habían rechazado, dice Esteban, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador
por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Dios llamó a Moisés mientras él temblaba ahí viendo esa visión. No podía ni poner sus ojos ahí porque temblaba viendo la visión de la zarza. Mire, una maravillosa manifestación de la gloria de Dios. Temblaba, no se atrevía ni a mirar, pero el mandato era claro: libertar al pueblo que estaba siendo afligido en Egipto. Esa era la misión de Moisés, mire, libertar al pueblo. ¿Se imagina si el Señor se le apareciera a usted en su cuarto y le dijera: hermano, ve y sirve en mi iglesia, sirve allá en la iglesia, hermano? ¿Usted qué haría? Ay, ahora sí voy a servir porque el Señor se apareció, ahora sí voy a servir. No, mis hermanos, no esperemos una visión de esas. La palabra ya está escrita y nos dice que sirvamos, mire, que prediquemos, que discipulemos, que amemos, que respetemos, que vivamos como creyentes genuinos. La palabra ya está. No necesitamos que se aparezca un ángel, porque terminamos como el José Smith, que se le apareció el ángel Morón y ahí terminó con una doctrina torcida. Mire, no esperemos ver ángeles, la palabra ya está escrita, lista para que la cumplamos simplemente. Moisés temblaba, mire. Sabemos que Moisés nos sacó excusas, mire. ¿Por qué? Posiblemente porque tenía temor de volver a Egipto. Si yo vuelvo allá, mis propios hermanos me van a hacer algún daño, no sé, porque no me quieren. De pronto decía Moisés, mire, de pronto sentí incapaz de hacerlo. Soy un pobre pastor cuidando ovejas, ¿qué voy a poder hacer algo yo? Decía Moisés de pronto, mire. Ya no era el gran Moisés de Egipto, mis hermanos, era un simple pastor. Como diría algún psicólogo, ¿no? No se sentía seguro de sí mismo. Aunque eso es una falsedad. La psicología, varias de las ideas de la psicología van en contra de la Biblia. Porque nosotros nunca nos sentimos seguros en sí mismos. Estamos seguros en Cristo. En Él solo podemos estar seguros, mire. En Él. Solo en Cristo podemos estar seguros. Mis hermanos, así podemos sentirnos en ocasiones débiles, incapaces, indignos de servir al Señor, mire. Pero el Señor quiere que estemos ahí. Quiere usarnos para su gloria. Pero ¿sabe qué? El Señor no nos usa porque nos necesita. Hay gente que yo voy a la iglesia a servir, que agradezcan antes. Que agradezcan que voy a ayudarles allá. Que agradezcan que les ayudo haciendo esto, aquello. Mire, el Señor no necesita que le sirvamos. No necesita de nosotros. Pero el Señor se goza en usarnos para su gloria. Se goza en usar hombres y mujeres débiles, vasos de barro, para su gloria. En hacernos parte de su obra, en hacernos parte del plan de salvación. Así que nunca nos creamos que, ay no, yo soy necesario en la iglesia. El día de mañana no podemos estar aquí en la iglesia, el Señor se va a dar de otros hombres, mire, para que les sirva. Antes gocémonos que nos da el privilegio de servirlo. Gocémonos en eso, mire. Gocémonos, mis hermanos. Él se goza en hacernos parte de su obra, mire. Mire, para Dios que era difícil llegar y librarlos de una al pueblo, sacarlos de Egipto y librarlos de una con su mano poderosa, pero quiso valerse de un hombre como Moisés, mire. Quiso valerse de un hombre como Moisés para su gloria. Pronto Eddie, ¿puedes ayudar al hermano para entrar? Ah, bueno, ya subió. Miren, mis hermanos, Moisés sería el instrumento para librar al pueblo de las manos de sus enemigos en Egipto. Sería el instrumento, mire. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Los israelitas lo quisieron o no lo quisieron? ¿Qué piensan? Cuando hacía milagros y cuando lo sustentaba, sí lo querían harto. Pero cuando no hacía eso, lo despreciaban. Lo rechazaron a Moisés, mire. Muchas veces lo rechazaron a Moisés. Lo despreciaron, mire. ¿Y sabe qué sucedía? ¿Por qué Esteban está narrando todos esos acontecimientos? ¿Por qué? Mire, para los escribas y fariseos, Moisés era un personaje demasiado importante, así como la ley. Pero ¿sabe qué les está mostrando Esteban? Que sus antepasados habían rechazado a Moisés, lo habían menospreciado, hasta quisieron matarlo. ¿Recuerdan el desierto?
que quisieron matarlo. Se rebelaron los hijos de Coré. ¿Cómo así que solo a ti te habla Dios? A nosotros también nos habla. Despreciaban a Moisés, mire. ¿Y sabe qué? Así comenzaba la extensa historia de Israel, rechazando a todos los hombres que Dios enviaba a hablarles la palabra. Siempre. Lea todos los antiguos profetas. Hablan del rechazo que hizo el pueblo a los profetas que enviaba el Señor. El rechazo de Israel a esos hombres. Leamos Mateo 23:37. Eso quería mostrarles Esteban a esos líderes religiosos. Ustedes hablan de Moisés como un gran hombre, pero sus antepasados también lo rechazaron, mire. También lo rechazaron. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Sí? No quisiste, mire. No quisiste. No quisiste. Esteban es un hombre tremendo, mire, en la forma que los lleva a entender todas esas verdades, mire. Mire, Moisés es un tipo o figura de Cristo. Es un tipo o figura de Cristo. Vamos a ver por qué, mire. ¿Qué pasó cuando Moisés nació? ¿Qué intentaron hacer con él? Asesinarlo. ¿Se acuerda que hubo una orden del faraón de matar a todos los varones que nacieran, no? Y les mandó a las parteras que lo hicieran, ¿no? Y Dios que lo libró. El pueblo estuvo afligido ¿cuántos años en el desierto? A ver, recordemos. No, ¿cómo así? 40. ¿Cuánto tiempo estuvo afligido en Egipto, perdón? 400 años. Afligido por los egipcios, mire. Además, esa generación que salió de Egipto, ¿qué era? Una generación idólatra e incrédula. Idólatra e incrédula, mire. Los profetas hablaron de un libertador más grande que Moisés, mire. Pero el Señor, si vemos la historia de Moisés, mire, lo envió a rescatar al pueblo como un libertador que fue rechazado, atacado y maltratado el pobre Moisés, mire. Y a pesar de que Dios hizo grandes señales a través de Moisés, el pueblo, ¿qué pasó? No creyó. Abrió el mar rojo y todos alababan a Dios y después de un momento se quejaban. Les daba agua, alababan a Dios, después se quejaban. Les daban comida, felices, después se quejaban. Esa era la constante, mire, de ese pueblo. Era la constante de ese pueblo, mire. En el desierto. No vieron las grandes señales. Fue un libertador que condujo al pueblo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Moisés no pudo entrar, pero les dijo, mire, ahí está la tierra, conquístenla. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Lo que les decía, los profetas hablaron de un libertador aún más grande que Moisés. ¿Quién? Cristo Jesús, mire. ¿De qué nos libertaría Cristo? De la esclavitud, mire. Pero ¿sabe qué? La esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado nos libertó, mire. Y Él también nos lleva a una tierra a nosotros, a una tierra prometida. ¿Y sabe qué? Nuestra ciudad celestial que queda allá arriba. Allá nos lleva, mire. Un libertador, mire. También intentaron matar a Jesús cuando nació, ¿se acuerda? Que mataron a todos los bebés, a todos los varones. Vea las similitudes en la vida de Moisés y en la vida de Jesús, mire. Pero ¿sabe qué? Dios Padre también libró a Jesús de eso, mire. Y después de que termina Malaquías, hasta que llegamos al Evangelio de Mateo, ¿cuántos años habían pasado? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de silencio que tuvo Dios entre Malaquías y Mateo? 400 años, mire. Vea las similitudes. Y cuando llega Juan el Bautista a predicar el reino de Dios, ¿con qué generación se encontró Jesús y Juan el Bautista? Una generación incrédula, mire. Incrédula. Idólatra, porque idolatraban la ley más que a Dios. Mire las similitudes, mire. Mire las similitudes. Predicando que el reino de Dios se había acercado. El libertador más grande, Jesús,
el libertador de nuestra alma, mire, el que nos lleva a la ciudad celestial, el que nos lleva a la ciudad celestial. Jesús se encontró también con un pueblo incrédulo y malvado, mire, duro de corazón, que aun viendo los grandes milagros que hizo Jesús, que sanó enfermos, que le dio la vista a los ciegos, ¿sabe qué hizo ese pueblo? No creyó, mire. Tal cual como había pasado con Moisés, no creyó. Pero mis hermanos, ¿sabe qué es lo más interesante de todo? Que ese mismo Jesús que vino después de 2000 años, ese mismo Jesús estuvo con Moisés allá en el desierto. Estuvo en la zarza ardiendo, llamándolo, en la zarza ardiente, perdón. Ese mismo Jesús fue el que estuvo en el monte Sinaí con él. Y ese mismo Jesús fue el que guió al pueblo durante el desierto, acompañando a Moisés. El mismo Señor, mire. Primera de Corintios 10, 1 al 5. Primera de Corintios 10, 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados en el desierto. Versículo 36 al 38 de Hechos capítulo 7. Sigue narrando Esteban, mire. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Mire. Como decía antes, mis hermanos, el Señor los sacó con gran poder, mire. Imagínense ese milagro tan grande. Viene el pueblo de Egipto, los soldados atrás a matarlos, y se encuentran con un mar inmenso ahí. Lo que pensaron ellos es: morimos aquí. Pero el Señor abre ese mar y los saca en seco. Es un milagro tremendo, mire. Pero ¿sabe qué? Ese pueblo tenía un corazón tan duro que más adelante, ¿sabe qué hicieron? Un becerro de oro, mire. Y reemplazaron al Dios del universo por un muñeco. Idólatras. Un pueblo idólatra, mire. Un pueblo idólatra. Y Esteban señala lo que Moisés había dicho a los israelitas, mire: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Por qué Esteban les narra esas palabras? Mire, porque ese profeta era Cristo, al que estos sacerdotes y escribas habían asesinado en la cruz del Calvario. Mire. ¿Usted no se ha preguntado por qué los judíos hoy en día son tan incrédulos, si todas las profecías que hablan de Cristo se cumplieron al pie de la letra? ¿Por qué? Todo está cumplido y ellos no pueden ver esa verdad, mire, como no podían verla estos hombres aquí que acusaban a Esteban, mire. Ahí lo que Esteban está citando es Deuteronomio 18:15, no lo busque, simplemente para que lo tenga en mente. Deuteronomio 18:5 está citándolo, mire. Todo lo cual apuntaba a Cristo, el Salvador. Le leo rápidamente Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? El que había profetizado Moisés. Cuando a Jesús lo escucharon predicar, muchos se daban cuenta que él era el Mesías, el profeta verdadero, mire. Pero estos hombres cabezones tenían cegados el entendimiento, mire, y no entendían quién era el que estaba ahí. ¿Y sabe qué pasa, mis hermanos? Muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero ¿sabe qué? Nuestra vida niega esa verdad.
Porque usted dice, yo voy a la iglesia, yo creo en Cristo. Pero cuando sus acciones son contrarias a la palabra, ¿sabe qué usted está haciendo? Está actuando como estos hombres. No reconoce quién es de verdad Cristo el Salvador. Porque si reconociéramos quién es Él de verdad, nuestra vida debería ser totalmente diferente. Pero a veces no lo es. Perdóneme lo que le voy a decir, mis hermanos, pero a veces somos mediocres espirituales. Mediocres. Incluyéndome yo y todos los que estamos aquí. De pronto habrá alguno que diga, a mí no me meta en ese costal. Gloria a Dios por eso. Pero la mayoría a veces somos mediocres espirituales. Porque a veces no le dedicamos el tiempo al Señor que deberíamos dedicarle. No le dedicamos el tiempo a la palabra que deberíamos dedicarle. Y a veces nos olvidamos. A veces no somos constantes en buscar al Señor. Y es más importante muchas otras cosas, pero no buscarlo al Señor de corazón. Y son más importantes muchas otras cosas, pero el segundo lugar siempre es para el Señor. Después saco tiempo, después hago eso. No, mis hermanos, no actuemos como estos hombres que tuvieron al Mesías de frente y no reconocieron quién Él era. Que nuestra vida sea totalmente verídica de acuerdo al Evangelio. Totalmente. No aquí solo en la iglesia, sino donde quiera que estemos. Eso es lo que quiere el Señor. El profeta que había hablado Moisés, mire, estuvo en medio de la congregación del desierto, recibiendo directamente las palabras de Dios. Moisés, mire. Y también estuvieron los padres, los antepasados de esos que acusaban a Esteban, mire, que estaban frente a Esteban. Estaban ahí, los antepasados, que recibieron la ley de Moisés, pero ¿sabe qué? No la cumplieron, mire. No la cumplieron. Y a pesar de que Moisés recibió palabras de vida, los mandamientos de Dios, esta gente no creyó. No creyó, mire. No recibieron esas palabras. Como tampoco las estaban recibiendo esos que estaban acusando a Esteban. Mire todo lo que Esteban les estaba narrando. Y al final usted va a ver que a esos hombres les entró por aquí y les salió por acá, mire. Haga de cuenta nosotros. Nos dicen algo y ¡ay, qué bonita esa palabra! Uy, estuvo bien bonita esa palabra. ¿De qué hablaron? No me acuerdo, pero fue bien bonita. Porque a veces nos olvidamos. Estuvo bien bonita, me enseñó muchas cosas. ¿Qué aprendió? No, pues toca mirar a ver. Porque a veces nosotros nos entra por aquí y nos sale por acá. Mire, a veces nosotros como predicadores podemos hablar duramente, pero si el Señor se parara hoy aquí a hablar, nos deja con la cabeza bajo las piernas agachados, mire. Porque Él sí era duro. ¿Se acuerda cuando le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Mira, ¿hasta cuándo? Así les dijo el Señor. Cuando sus discípulos no pudieron sanar a un muchacho endemoniado, mire. Generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes aguantándolos? ¿Se imagina si uno se para a decir eso acá? Lo sacan del Facebook de los amigos, mire. Ya no lo alzan ni a ver. Pero el Señor era así. No es que estaba enojado, airado humanamente, sino quería darles una lección, mire, como muchas veces nos la dan nosotros. Y yo me he preguntado si el Señor no dice, ¿hasta cuándo, Jaime, de aguantarte? ¿Hasta cuándo? Mire. Porque a veces somos cabezones, mire, y no aprendemos, sino hasta que vienen las pruebas duras. Ahí es que, ay Señor, ten misericordia. Ahorita debemos aprender, mis hermanos. Profeta. Estos personajes rechazaban, mire. Estos hombres que estaban frente a Esteban, ¿sabe qué hacían? Se jactaban de ser seguidores de Moisés, se jactaban de seguir la ley, pero ¿sabe qué? Estaban cometiendo los mismos pecados que sus antepasados, mire. Y Esteban les mostraba, les evidenciaba eso. Eso fue lo que más les dolió al final. Porque cuando uno le habla con la verdad y le duele, tiene dos alternativas: o cambiar o enojarse. Y ellos se enojaron, mire. Rechazaron a Moisés y las palabras de Dios antepasados, así como ellos rechazaban o rechazaron al mismo Dios encarnado. Mire lo que Pablo les dijo a los corintios en base al ejemplo de los israelitas. Primera de Corintios 10, 10 al 11.
Primera de Corintios 10, 10 al 11. Miren lo que les dijo Pablo. Primera de Corintios 10, 10 al 11. Ni murmuréis, les dijo a los corintios Pablo, como algunos de ellos murmuraron. O sea, ¿de quiénes hablaba? De los israelitas. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos, todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, ¿sabe para qué es? Es un ejemplo para nosotros, para que no actuemos igual que esa generación incrédula y perversa. Mire, incrédula y perversa. Aquí sigue una parte muy larga, yo creo que termino hasta aquí, mis hermanos. Todavía nos queda camino por seguir, ¿sí? Camino por seguir. Pero eso es lo que quiero que quede en nuestros corazones, mis hermanos. Eso es lo que quiero que quede en nuestros corazones. El mismo Señor estuvo con esta generación, mire, pero ellos no lo vieron, no lo vieron. Que no pasemos nosotros nuestra vida de creyentes sin saber quién es el Señor. ¿Sabe por qué mucha gente ha llegado a la iglesia, ha estado con nosotros aquí en la iglesia y después usted lo ve allá afuera en el mundo, deleitándose en los placeres del mundo? ¿Sabe por qué? Porque esas personas jamás conocieron quién era el Señor, jamás conocieron quién era Jesús, nunca supieron lo que hizo Él por ellos y por eso se fueron. Y dice el apóstol Juan, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, jamás se habrían apartado de la fe. Mire. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque todos somos susceptibles de apartarnos. Que el Señor nos ayude a estar firmes y que nuestra vida refleje a Cristo en todo momento y en todo lugar. Oremos. Señor Dios eterno, Rey de gloria, sabemos que como creyentes todavía somos imperfectos. Muchas veces fallamos, cometemos errores, a veces nos alejamos, a veces dejamos de orar, dejamos de leer tu palabra, a veces nos airamos, a veces nos quejamos. Y son cosas normales que a veces suceden en nuestra vida, pero no permitas que jamás eso sea el continuo de nuestra vida. Porque en ese momento estaremos despreciándote, Señor, como lo hicieron estos hombres en la Biblia. Hombres incrédulos y duros de corazón, que a pesar de que escucharon palabras de vida eterna, jamás las atesoraron, jamás las hicieron parte de su vida, jamás las vivieron. No permitas que seamos así, Señor, una generación incrédula, que escucha la palabra pero que no la vive, que conoce los mandamientos pero no los hace. Que no nos volvamos ese tipo de personas, Señor. Que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos vivir, que podamos ser ejemplo donde quiera que estemos. Que podamos ser cristianos genuinos, hoy más que nunca, en un mundo perdido, en un mundo podrido, que cada vez está más y yendo al abismo. Un mundo que le ha llamado a lo bueno malo, un mundo que avala las prácticas torcidas, un mundo que avala el homosexualismo, el aborto, la maldad. Un mundo perdido, Señor, que jamás nosotros vayamos por ese rumbo, Señor. Que podamos ser luz a los perdidos, que podamos ser sal en medio de la corrupción. Gracias, Señor, por mi vida y por mis hermanos, Señor. Oro por aquellos que estamos pasando de pronto por algún tipo de enfermedad, Señor, para que tú obres en nuestras vidas, en nuestra familia, para que tú obres salud, sanidad conforme a tu voluntad y misericordia, y que nos ayudes a estar sanos espiritualmente también, que es lo más importante, Señor, conectados totalmente contigo siempre, Señor. Que podamos con nuestra vida glorificar tu nombre cada día, Señor, y que toda la gloria, que toda la honra y que toda la alabanza sea solo para ti, Dios del universo. Te alabamos y oramos en Cristo Jesús.
Amén y amén. Gracias, mis hermanos.